Bueno, entonces seguimos. Eh, ya seguimos, sí. Había quedado el video anterior que, digamos, había mencionado la privación de un bien, ¿no es cierto? Un bien que puede ser, yo dije patrimonial, puede ser con valor económico o sin valor económico, ¿no es cierto? O sea, la privación de un bien económico sería la ejecución forzada de bienes, cuando por ejemplo se le remata un auto a alguien para resarcir una deuda que tiene, ¿no es cierto? Bueno, la sanción, digamos, el bien que se le priva es un bien económico. Cuando a alguien se lo manda a prisión, no es un bien económico el que se le priva, la libertad no es un bien económico, ¿no? Bueno, cualquier bien que fuera, justamente un bien determinado por el propio orden jurídico, bueno, en eso consiste la sanción. Por supuesto, habíamos dicho que, digamos, la relación que tiene la sanción con la coactividad, esa privación de un bien, entonces una segunda nota de la sanción, del concepto de sanción, esa privación de un bien puede ser efectuada en forma coactiva, es decir, no concurre la voluntad del que es sancionado, ¿no? Para la privación de su bien, no, digamos, no se tiene en cuenta la voluntad del sancionado y si es necesario, digamos, se aplica por la fuerza. En el caso de los estados de los derechos actuales, bueno, por la fuerza pública, ¿no es cierto? Por lo que se llama la fuerza pública. Bien, eh, entonces, la irrogación de un mal o privación de un bien es lo mismo, ¿no? Que se aplica en forma coactiva. Ahí tenemos el concepto de sanción, pero nos falta algo importantísimo también. Digamos, cuando una norma, digamos, la norma, digamos, se puede describir en forma hipotética, ¿no es cierto? Si se da tal cosa, debe darse tal otra. Digamos, a lo primero le llamamos el antecedente y a lo segundo el consecuente, ¿no es cierto? Bueno, si el antecedente, digamos, el consecuente es la sanción, ¿no? En este caso, estamos hablando de la sanción, el acto coactivo, que en este caso estamos hablando de la sanción. Si ese acto coactivo se le atribuye al antecedente, digamos, cuando el antecedente es un acto humano, bueno, ahí justamente ese acto coactivo tiene el carácter de sanción. Es decir, otro de los elementos que configuran el concepto de sanción es que esa privación de un bien en forma coactiva, digamos, la norma la enlace a un acto. Ese acto es el acto ilícito, ¿no es cierto? El acto ilícito o el delito, podemos llamarle así en forma genérica, ¿no? Pero quedémonos con la idea de acto ilícito. Entonces, justamente acá nos está llevando a otro concepto que lo vamos a desarrollar después, pero es uno de los elementos de la sanción que que la privación de un bien en forma coactiva sea enlazada por la norma a un antecedente que la misma norma determina y que ese antecedente consiste en un acto humano. Ese acto es el acto ilícito. Bien, si no se enlazara a un acto humano, si no supongamos una condición, a estar enfermo, por ejemplo, debe ser internado privado de la libertad, en forma forzada, cuando está enfermo, bueno, eso no es la sanción, es acto coactivo. ¿Por qué? Porque no se lo enlaza a otro acto humano, sino una condición, a la condición de estar enfermo. ¿Se entiende entonces? Que se enlace a un acto coactivo, a un acto ilícito, es otro de los conceptos que configuran la idea de sanción. Bien, bueno, por lo demás que ahora la sanción está organizada en el derecho, ¿no es cierto? Está organizada normativamente, ya sea en los derechos superdesarrollados como de los estados nacionales, el derecho centralizado, ahí el órgano que aplica la sanción es un agente supongamos, de la fuerza pública o de el servicio penitenciario, digamos, ¿no? Es un órgano administrativo el que ejecuta, es el agente de un individuo que pertenece al órgano administrativo, el que ejecuta la sanción. Pero no es así en el caso por ejemplo, del derecho internacional, ¿no? O del derecho primitivo. Porque no hay un derecho centralizado, no hay un órgano de aplicación, sino que el que aplica la sanción es el propio ofendido. Supongamos
que es la guerra. La guerra es una sanción del derecho internacional, ¿no? Bueno, supongamos un Estado invade, supongamos, el territorio de otro Estado y este otro Estado le declara la guerra como sanción ante un acto ilícito porque viola un interés protegido por la norma internacional, que es el territorio, supongamos, ¿no? La integridad del territorio, supongamos. Entonces, digamos, ante ese acto del Estado o de los miembros del Estado agresor, bueno, justamente el Estado ofendido le declara la guerra. Él es el que le impone la sanción. Pero es lo mismo que el derecho primitivo. Supongamos, el miembro de un clan le hace un daño al miembro de otro clan, mata a un miembro del otro clan. Bien, ese miembro, ese otro clan, cualquiera de los miembros de ese otro clan, se va a vengar de ese ilícito provocado por un miembro del clan A, ¿no es cierto? Entonces, es el propio miembro del clan el que le aplica la sanción a algún miembro del clan ofensor, ¿no es cierto? Es decir, hay una responsabilidad colectiva que ya vamos a ver, ¿no? Entonces, el propio derecho determina quién va a aplicar la sanción. Hay una organización, ¿no es cierto?, de la sanción, una organización normativa de la sanción, de la aplicación de la sanción. Bien, ya sea centralizada, como en el caso de los estados actuales, un agente de un órgano administrativo, ¿no? Siempre es un individuo, ¿no? O varios individuos, o de forma descentralizada, cuando la propia víctima es el encargado de aplicar la sanción, como el derecho internacional o como el derecho primitivo. Acordémonos que esta teoría quiere dar cuenta de todo el derecho posible, no solamente el derecho actual, sino también del derecho primitivo, y muy especialmente quiere dar cuenta esta teoría del derecho internacional, ¿no es cierto? Ya vamos a entrar en esas consideraciones. Bueno, bien, entonces vimos más o menos 4 elementos de la sanción. Los más definitorios son que es un acto coactivo, que es la irrogación de un mal o la privación. Vamos a decirlo de otra manera, vamos a decirlo al revés. Es la privación de un bien o irrogación de un mal, ¿no es cierto?, que se realiza mediante un acto coactivo, o sea, mediante la fuerza física, ¿no? Y que, digamos, se le enlaza a un acto. La norma lo enlaza a un acto previsto por la propia norma. Ese es el acto ilícito. Entonces tenemos que ver qué es el acto ilícito. ¿Qué entendemos por acto ilícito? ¿Ven? El concepto de sanción me lleva ahora a otro concepto, al concepto de acto ilícito. Esta es la relación que hay entre los conceptos, que son justamente sistemáticos. Esa teoría, digamos, es una teoría científica, y esa teoría, digamos, tiene un sistema de conceptos, ¿no es cierto? La característica de la ciencia, la cuestión de la sistematicidad. Bien. ¿Qué es el acto ilícito? Bueno, el acto ilícito, claro, es el acto prohibido, ¿no es cierto? Podríamos empezar por ahí. Es el acto prohibido, en este caso por el derecho. ¿Cómo prohíbe el derecho? Bueno, en esa forma, digamos, en la medida en que una norma le enlaza a ese acto una sanción. Ese acto es el prohibido. Ese acto es el acto ilícito. Ahora bien, no es que haya actos malos y buenos y por eso el derecho o un sistema normativo, digamos cualquiera, prevea una retribución, una sanción, en este caso, para ese acto malo. No. Los actos no son malos en sí, sino que son malos o buenos si lo confrontamos, habíamos dicho, con alguna norma, con una norma, en este caso del derecho estamos hablando, ¿no es cierto? Una norma jurídica en este caso. Bien, entonces, un acto va a ser ilícito en la medida, para el derecho, ¿no es cierto?, en la medida en que sea el antecedente previsto por una norma, digamos, para un consecuente previsto por la norma, que es la sanción. O sea, en la medida en que un acto está reprimido con sanción, ¿no es cierto?, o se le enlaza una sanción, ese acto X va a ser ilícito.
¿no es cierto? Eso quiere decir, el acto solo es ilícito a medida en que la norma le enlaza una sanción, en el caso del derecho, porque el modo en que el derecho tiene de prohibir conductas o de regular la conducta es a través de la coacción, en este caso de la sanción, ¿no es cierto? Bien, entonces, no hay ilícito si no está previsto por una norma. ¿Y cuándo prevé la norma? Justamente cuando le enlaza a la propia norma una sanción. Ahora bien, pero hay algo más que tenemos que tener en cuenta para entender el acto ilícito. Es el antecedente de la sanción, ¿no es cierto? Cuando hablo de antecedente y consecuente, es lo que la norma determina como antecedente y como consecuente. O el sistema jurídico, si quieren. El sistema jurídico es un sistema de normas, ¿no es cierto? Bueno, pero, por ejemplo, para dar un ejemplo, puede ser que una norma diga, la persona víctima de un abuso sexual, ¿no es cierto? Si denuncia ese abuso sexual, entonces debe ser la sanción al abusador. Fíjense que ahí hay dos actos. El abuso sexual, los actos previstos como antecedentes de la sanción por la norma. El abuso sexual y la denuncia que la víctima haga del delito que padeció, ¿no es cierto?, del abuso sexual. Son dos actos. Y la sanción, digamos, aparece como consecuente. ¿Por qué decimos que el abuso sexual es ilícito y no la denuncia? Bueno, porque la sanción va dirigida contra quien comete el ilícito, ¿no es cierto? En este caso el abuso sexual. Pero puede ser, imaginemos cualquier otro ilícito, digamos, puede ser que no vaya contra el individuo que cometió el ilícito, sino contra un allegado, ¿no es cierto? Entonces, el ilícito, digamos, tiene que ver con que es el antecedente de la sanción, pero además, digamos, es el acto cometido por aquel a quien va dirigido la sanción, o cuando la sanción va dirigida a los allegados de aquel que cometió el acto ilícito. O sea, así lo identifico al acto ilícito, ¿no es cierto? Lo identifico como antecedente de la sanción, pero también, digamos, tengo que manipular otro concepto que es el de responsabilidad, que ya lo vamos a ver. Bien, entonces, eso es el ilícito. ¿Qué sería? Bueno, entonces, sanción y acto ilícito. Esas son como las vedettes, ¿no es cierto?, de la teoría jurídica de Kelsen, ¿no es cierto? Ahora, hay otro concepto fundamental, que es el concepto de obligación. ¿Cómo obliga el derecho? Podemos decir, primero preguntamos cómo prohíbe. Bueno, ahora, ¿cómo obliga? Bueno, precisamente, digamos, en la medida en que la norma establece, digamos, una sanción al acto contrario al obligado. O sea, a ver, ¿cómo me obliga a pagar impuestos? En la medida en que el no pagar impuesto es un acto prohibido. ¿Y cuándo es un acto prohibido, un acto ilícito? Y bueno, cuando una norma, digamos, enlaza una sanción a ese no pago de impuestos. Ahí estoy obligado a pagar impuestos. Entonces, ¿qué sería la obligación? Sería el acto contrario al ilícito. Recordemos lo que hablamos de von Ray cuando hablamos de el carácter, esa interdefinibilidad de la prohibición y la obligación. Prohibir un acto es lo mismo que obligar a la abstención de ese acto y viceversa, ¿no es cierto? Bien. Entonces, puede estar prohibido un acto o una abstención. Si un acto está prohibido, entonces la obligación es abstenerse de ese acto. Si una abstención está prohibida, por ejemplo, está en caso de una persona en peligro, el que puede ayudarla tiene que ayudarla, y si está obligado a ayudarla, en la medida en que si no la ayuda, está prevista una sanción penal, supongamos, ¿no? Es decir, la abstención de ayudar a alguien en peligro es un ilícito en la medida en que está sancionado, o sea, una norma lo prevé como antecedente de una sanción, ¿no es cierto?, que también determina la norma. Entonces ahí la abstención es el acto ilícito. ¿La obligación cuál es? Bueno, la acción, digamos que la conducta contraria es abstención. Bien.
Entonces la obligación está definida como la conducta contraria al acto ilícito, o lo que es lo mismo, la conducta que evita la sanción. ¿No es cierto? Está todo vinculado en este caso con la sanción, el ilícito y la obligación. ¿No es cierto? Bien. Pero a veces la sanción está vinculada con el concepto de ilicitud, digamos, ¿no? Bueno, hay una interdependencia entre estos conceptos. Entonces tenemos sanción, acto ilícito y obligación. Sanción, que es privación de un bien en forma coactiva, ¿no es cierto? Que se le atribuye a un ilícito. ¿Qué es un ilícito? Es el acto, digamos, que la norma prevé como antecedente de la sanción, ¿no es cierto? Bien, la comisión de ese ilícito, bueno, justamente la sanción va dirigida contra el que cometió el ilícito o contra sus allegados, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, esto nos abre la puerta el concepto de responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Bueno, uno está tentado a decir, bueno, responsable es aquel que cumple sus obligaciones. No, en derecho no es así. La responsabilidad, bueno, está más vinculada con el ilícito y con la sanción. Es decir, uno responde del ilícito, ¿no? La responsabilidad es una consecuencia normativa, es decir, responsable es aquel a quien se dirige la sanción, es el objeto de la sanción. Ese es el responsable, ¿no es cierto? La responsabilidad sería ser susceptible de ser sancionado, ¿no es cierto? Esa sería la responsabilidad. Entonces, el responsable puede ser el propio individuo que cometió el ilícito, como habíamos dicho, o un allegado. ¿Allegado qué quiere decir? Bueno, que las normas del orden definen quiénes son los allegados. Por ejemplo, en el caso del derecho internacional, habíamos dicho, el tema de la guerra, ¿no es cierto? El que comete el ilícito, el que infringe la norma del derecho internacional, seguramente es el presidente, un órgano ejecutivo de un Estado X, ¿no es cierto? Que violenta el interés de un Estado Y, ¿no? Bueno, entonces el Estado Y le declara la guerra. ¿Contra quién va dirigida la guerra? ¿Contra el presidente? ¿Contra el órgano? No, contra los soldados, contra la población, contra los individuos allegados a ese que cumple la función ejecutiva, ¿no es cierto? O el que es presidente o rey o el que fuera, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahí hay una responsabilidad colectiva cuando la sanción está dirigida contra un allegado, contra varios allegados del que cometió el acto ilícito. Cuando la sanción está dirigida al propio que comete el acto ilícito, hablamos de una responsabilidad individual y colectiva. Bien, también puede haber ejemplos en el caso de las personas jurídicas, pero eso lo vamos a ver mejor después, ¿no? O en el caso familiar, el clan de la tribu, o incluso en el derecho actual podemos ver como una responsabilidad colectiva cuando hablamos de la responsabilidad familiar, digamos, cuando el padre responde por el hijo, ¿no es cierto? Cuando el hijo comete un hecho dañoso, entonces le ejecuta los bienes al padre. Esa es la sanción que se dirige a un allegado, ¿no es cierto? Bien, podemos decirle responsabilidad colectiva, ¿no es cierto? Entonces, sanción, acto ilícito, obligación y responsabilidad. Todos conceptos que están vinculados entre sí, que se requieren entre sí. Tal vez, podemos empezar por el concepto de sanción, como lo hicimos en la exposición, ¿no es cierto? Ese sería el concepto madre, ¿no? Pero requiere el concepto de acto ilícito. El acto ilícito está vinculado con el de sanción. Y también la obligación está vinculada con el acto ilícito. Y la responsabilidad, finalmente, es que completa este cuadro conceptual. El derecho, entonces, para este autor, es un instrumento de motivación indirecta de la conducta, porque el derecho, al de ser definido por el propio autor, por Kelsen como un orden normativo coactivo, es decir, como normas que regulan la conducta recíproca de los individuos de forma coactiva, ¿no es cierto? Vamos a resumir, orden normativo coactivo. Bueno, en la medida que lo define así, el derecho regula la conducta a través de la coacción. Y una especie de coacción importantísima es la sanción, ¿no es cierto? Entonces la sanción sería el concepto madre, si quieren, ¿no?
Entonces, si partimos de ahí, vemos que el ilícito está definido por la sanción y también la obligación. El derecho obliga en la medida en que impone sanciones al acto no deseado, ¿no es cierto? Pretende lograr la conducta deseada, ¿no es cierto? Por el orden, por las autoridades normativas, por el orden jurídico, la conducta deseada por el orden o por las autoridades, si quieren, del orden, ¿no? De los que imponen las normas. Bueno, entonces, pretende lograr esa conducta en forma indirecta, en la medida en que enlaza sanciones al acto indeseado. Entonces, no puede haber obligación si no hay una sanción a la conducta contraria. Si el legislador, supongamos, pretende establecer obligaciones y se olvida, vamos a conjeturar, se olvida de poner sanciones, entonces eso no es una norma. Porque la norma jurídica es básicamente, la norma genuina es esa que enlaza sanciones a determinados actos que llamamos ilícitos. ¿No es cierto? Porque está definido de ese modo el derecho y todos los conceptos que manejemos van a tener que subsumirse en esa definición. Entonces el derecho obliga en la medida, o exige determinada conducta en la medida que sanciona la contraria, para resumirlo. Es un mecanismo indirecto o un instrumento indirecto de motivación de la conducta social. Bueno, seguimos en la próxima.